E voi, o cieli, Acque sopra il cielo, potenze del Signore, Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. No amemos de palabra, sino con obras. Aquí, Radio Vaticana y el Centro Televisivo Vaticano, en crónica extraordinaria radio-televisiva de la Secretaría para la Comunicación, de la primera Jornada Mundial de los Pobres que Papa Francisco celebra en la Basílica Vaticana, Santuario de San Pedro, en el 33º domingo del tiempo ordinario. 19 de noviembre, cuando son las 9:54 de la mañana en Roma, tiene lugar la procesión que inicia esta Eucaristía que preside Papa Francisco en el marco de la primera Jornada Mundial de los Pobres, por él mismo establecida el año pasado, en la conclusión del Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Recordemos que después de terminado el jubileo, el Papa escribe una carta Misericordia et Misera. Y al final de la carta dice: a la luz del jubileo de las personas socialmente excluidas, mientras en todas las catedrales y santuarios del mundo se cerraban las puertas de la misericordia, intuí que como otro signo concreto de este año extraordinario, se debe celebrar en toda la Iglesia, en el 33º domingo del tiempo ordinario, la Jornada Mundial de los Pobres. Será la preparación más adecuada, dice, para vivir la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el cual se ha identificado con los pequeños y los pobres, y nos juzgará a partir de las obras de misericordia. Será una jornada que ayudará a las comunidades y a cada bautizado a reflexionar cómo la pobreza está en el corazón del Evangelio y sobre el hecho de que mientras Lázaro esté echado a la puerta de nuestra casa, cita el Evangelio de San Lucas, no podrá haber justicia ni paz social. Esta jornada constituirá también una genuina forma de nueva evangelización, con la que se renueva el rostro de la Iglesia en su acción perenne de conversión pastoral, para ser testimonio de la misericordia. popolo di Dio, sacerdoti del Signore, servi del Signore, Un saludo cordial para todas las emisoras de radio y televisión que toman esta señal y permiten así que la voz del Papa, la oración, la celebración de la primera Jornada Mundial de los Pobres llegue a las periferias no solamente geográficas, sino también existenciales. El poder de los medios, el poder de la radio, el poder de la televisión, para que hoy tantos que no pueden participar de otra manera de su comunidad parroquial, de la comunidad de pertenencia, puedan estar a través de la oración íntimamente unidos a esta oración en la primera Jornada Mundial de los Pobres. El Señor les pagará este servicio que están haciendo tantas emisoras, también aquellas, especialmente aquellas que no son católicas. Tengan en cuenta también que en este momento están trabajando en el piso de la radio para toda la lengua española, para 40 lenguas, con las traducciones, con la información, con todos los servicios que se prestan también en imagen y en video para toda nuestra audiencia. Usted puede encontrar por ahora en el sitio www.radiovaticana.va toda la información que usted necesita sobre el Papa y sobre la Iglesia en Roma.
la oración del incienso para que nuestra súplica llegue al altar de Dios a través de el humo perfumado del incienso, la incensación del altar, también de la imagen de la Virgen que preside el altar con el niño en sus rodillas. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama a la conversión. Reconozcamos ser pecadores y invoquemos con confianza la misericordia de Dios. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca Dios alla vita. Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, nos perdone los pecados y nos lleve a la vida eterna.
Preghiamo. Il tuo aiuto, Signore, ci renda sempre lieti nel tuo servizio, perché solo nella dedizione a te, fonte di ogni bene, possiamo avere felicità plena e duratura. Tu ayuda, Señor, nos haga siempre alegres en tu servicio, porque solo en la dedicación a ti, fuente de todo bien, podemos tener la felicidad plena y duradera. A reading from the book of Proverbs. A perfect wife, who can find her? She is far beyond the price of pearls. Her husband's heart has confidence in her. From her he will derive no little profit. Lectura del libro de los Proverbios. Una buena ama de casa, ¿quién la encontrará? Es mucho más valiosa que las perlas. El corazón de su marido confía en ella y no le faltará compensación. Ella le hace el bien y nunca el mal todos los días de su vida. Se procura la lana y el lino y trabaja de buena gana con sus manos. Aplica sus manos a la rueca y sus dedos manejan el uso. Abre su mano al desvalido y tiende sus brazos al indigente. Engañoso es el encanto y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor merece ser alabada. Entréguenle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben públicamente. Beato chi teme il Signore. Salmo 127. Feliz el que teme al Señor. Beato chi teme il Signore, cammina nelle sue vie. Dalla fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e vivrai ogni bene.
tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa. I tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. Ecco com'è benedetto chi teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, en cuanto al tiempo y al momento no es necesario que les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente, como los dolores del parto sobre una mujer embarazada, y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en las tinieblas para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. No nos durmamos entonces como hacen los otros. Permanezcamos despiertos y seamos sobrios. Verbum Domini. 19 de noviembre de 2017, primera jornada mundial de los pobres. En la Basílica Vaticana, Papa Francisco preside la celebración de la Eucaristía. Inmediatamente después de la misa y de la oración del Ángelus, el Papa compartirá un almuerzo con más de 1.500 personas en el aula Paulo VI.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. La parábola de los talentos. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro... Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera el que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos, aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste fiel en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos, aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Luego llegó el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento, aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubieras recuperado con interés. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera las tinieblas a este servidor inútil, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Cuando son las 10:20 de Roma, usted está participando a través de los medios de comunicación y de tantas plataformas de la Eucaristía que preside Papa Francisco en la primera Jornada Mundial de los Pobres en la Basílica Vaticana Santuario de San Pedro.
Abbiamo la gioia di spezzare il pane della parola e tra poco di spezzare e ricevere il pane eucaristico, nutrimenti per il cammino della vita. Tenemos la alegría de partir el pan de la palabra y dentro de poco de partir y recibir el pan eucarístico, que son alimento para el camino de la vida. Todos lo necesitamos, ninguno está excluido, porque todos somos mendigos de lo esencial, del amor de Dios, que nos da el sentido de la vida y una vida sin fin. Perciò anche oggi tendiamo la mano a Lui per ricevere i Suoi doni. Por eso hoy también tendemos la mano hacia Él para recibir sus dones. La parabola del Vangelo ci dice che noi siamo destinatari dei talenti di Dio, secondo le capacità di ciascuno. La parábola del Evangelio nos habla precisamente de dones, nos dice que somos destinatarios de los talentos de Dios, cada cual según su capacidad. En primer lugar, debemos reconocer que tenemos talentos. Somos talentosos a los ojos de Dios. Nessuno può dirsi così povero da non poter donare qualcosa agli altri. Siamo eletti e benedetti da Dio. Por eso nadie puede considerarse inútil, ninguno puede creerse tan pobre que no pueda dar algo a los demás. Hemos sido elegidos y bendecidos por Dios, que desea colmarnos de sus dones, mucho más de lo que un papá o una mamá quieren para sus hijos. Y Dios, para el que ningún hijo puede ser descartado, confía a cada uno una misión. Infatti, da padre amorevole ed esigente qual è, ci responsabilizza. Vediamo che nella parabola a ogni servo vengono dati dei talenti da moltiplicare. En efecto, como Padre amoroso y exigente que es, nos hace ser responsables. En la parábola vemos que cada siervo recibe unos talentos para que los multiplique, pero mientras los dos primeros realizan la misión, el tercero no hace fructificar los talentos, restituye solo lo que había recibido. Tuve miedo, dice, y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Riceve in cambio parole dure, malvagio e pigro. Che cosa non è piaciuto al Signore di Lui? Este siervo recibe como respuesta palabras duras, siervo malvado y perezoso. ¿Qué es lo que no le ha gustado al Señor de él? Para decirlo con una palabra que tal vez ya no se usa mucho y sin embargo es muy actual, diría la omisión. Anche noi spesso siamo dell'idea di non aver fatto nulla di male e per questo ci accontentiamo. Lo que hizo mal fue no haber hecho el bien. Muchas veces nosotros estamos también convencidos de no haber hecho nada malo y así nos contentamos presumiendo de ser buenos y justos. Pero de esa manera corremos el riesgo de comportarnos como el siervo malvado. Tampoco él hizo nada malo, no destruyó el talento, sino que lo guardó bien bajo tierra. Pero no hacer nada malo no es suficiente, porque Dios no es un revisor que busca billetes sin timbrar. Es un padre que sale a buscar hijos para confiarles sus bienes y sus proyectos. Ed è triste quando il padre dell'amore non riceve una risposta generosa di amore dai figli, che si limitano a Y es triste cuando el Padre del amor no recibe una respuesta de amor generosa de parte de sus hijos, que se limitan a respetar las reglas, a cumplir los mandamientos como si fueran asalariados en la casa del Padre. Il servo malvagio, nonostante il talento ricevuto dal Signore, che ama condividere e moltiplicare i doni, l'ha custodito gelosamente e si è accontentato di preservarlo. Ma non è fedele a Dio chi si El preoccupa. siervo malvado, a pesar del talento recibido del Señor, el cual ama compartir y multiplicar los dones, lo ha custodiado celosamente, se ha conformado con preservarlo. Pero quien se preocupa solo de conservar, de mantener los tesoros del pasado, no es fiel a Dios. En cambio, la parábola dice que quien añade nuevos talentos, ese es verdaderamente fiel porque tiene la misma mentalidad de Dios y no permanece inmóvil.
arriesga por amor, se juega la vida por los demás, no acepta el dejarlo todo como está, solo una cosa deja de lado, su propio beneficio. Esta es la única omisión justa. È anche il grande peccato nei confronti dei poveri. Chi assume un nome preciso, indifferenza, e dire non mi riguarda, non è affar mio, è colpa della società. La omisión es también el mayor pecado contra los pobres. Aquí adopta un nombre preciso, indiferencia, es decir, no es algo que me concierne, no es mi problema, es culpa de la sociedad. Es mirar a otro lado cuando el hermano pasa necesidad. Es cambiar de canal cuando una cuestión seria nos molesta. Es también indignarse ante el mal, pero no hacer nada. Dios, sin embargo, no nos preguntará si nos hemos indignado con razón, sino si hicimos el bien. Quando si vuole far piacere a una persona cara, ad esempio, facendole un regalo, bisogna prima conoscerne i giusti, per evitare che il dono sia più gradito a chi lo fa che a chi lo riceve. Cuando vogliamo offrire qualcosa. Entonces, ¿cómo podemos complacer al Señor de forma concreta cuando se quiere agradar a una persona querida haciéndole un regalo, por ejemplo? Es necesario antes de nada conocer sus gustos para evitar que el don agrade más al que lo hace que al que lo recibe. Cuando queremos ofrecer algo al Señor encontramos sus gustos en el Evangelio. Justo después del pasaje que hemos escuchado hoy, Él nos dice: cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Estos hermanos más pequeños, sus predilectos, son el hambriento y el enfermo, el forastero y el encarcelado, el pobre y el abandonado, el que sufre sin ayuda y el necesitado descartado. Le sue parole. Questo è il mio corpo. Sobre sus rostros podemos imaginar impresos sus rostros, sobre sus labios, incluso si están cerrados por el dolor, sus palabras: esto es mi cuerpo. Quando vinciamo l'indifferenza e nel nome di Gesù ci spendiamo per i suoi fratelli più piccoli, siamo. En el pobre Jesús llama a la puerta de nuestro corazón y sediento nos pide amor. Cuando vencemos la indiferencia y en el nombre de Jesús nos prodigamos por sus hermanos más pequeños, somos amigos buenos y fieles, con los que Él ama estar. Quello della donna forte che apre le sue palme al misero, stende la mano al povero. Questa è la vera fortezza. Dios lo aprecia mucho, aprecia la actitud que hemos escuchado en la primera lectura, la de la mujer fuerte que abre sus manos al necesitado y tiende sus brazos al pobre. Esta es la verdadera fortaleza, no los puños cerrados y los brazos cruzados, sino las manos laboriosas y tendidas hacia el pobre, hacia la carne herida del Señor. Che da ricco si è fatto povero. Per questo in loro, nella loro debolezza, c'è una forza salvifica. E se agli occhi del mondo hanno poco valore, sono loro. Ahí en los pobres se manifiesta la presencia de Jesús, que siendo rico se hizo pobre. Por eso en ellos, en su debilidad, hay una fuerza salvadora. Y si a los ojos del mundo tiene poco valor, son ellos los que nos abren el camino hacia el cielo, son nuestro pasaporte para el paraíso. Es para nosotros un deber evangélico cuidar de ellos, que son nuestra verdadera riqueza, y hacerlo no solo dando pan, sino también partiendo con ellos el pan de la palabra, pues son sus destinatarios más naturales. Amare il povero significa lottare contro tutte le povertà, spirituali e materiali. Amar al pobre significa luchar contra todas las pobrezas espirituales y materiales. Accostare chi è più povero di noi toccherà la nostra vita. Ci ricorderà quel che veramente conta, amare Dio e il prossimo. Solo questo dura per sempre, tutto il resto passa. Y nos hará bien acercarnos a quien es más pobre que nosotros. Tocará nuestra vida. Nos hará bien, nos recordará lo que verdaderamente cuenta, amar a Dios y al prójimo. Solo esto dura para siempre. Todo el resto pasa. Por eso, lo que invertimos en amor es lo que permanece, el resto desaparece.
Hoy podemos preguntarnos qué cuenta para mí en la vida, en qué invierto, en la riqueza que pasa, de la que el mundo nunca está satisfecho, o nella ricchezza di Dio che dà la vita eterna. o en la riqueza de Dios que da la vida eterna. Questa scelta è davanti a noi. Vivere per avere in terra oppure dare per guadagnare in cielo. Perché per il cielo Esta es la elección que tenemos delante, vivir para tener en esta tierra o dar para ganar el cielo, porque para el cielo no vale lo que se tiene, sino lo que se da, y el que acumula tesoro para sí no se hace rico para con Dios. non cerchiamo allora il superfluo per noi, ma il bene per gli altri, e nulla di prezioso ci mancherà. Il Signore che ha compassione delle nostre povertà e ci riveste dei No suoi busquemos lo superfluo para nosotros, sino el bien para los demás, y nada de lo que vale nos faltará. Que el Señor, que tiene compasión de nuestra pobreza y nos reviste de sus talentos, nos dé la sabiduría de buscar lo que cuenta y el valor de amar, no con palabras, sino con hechos. Amar con palabras, no con palabras, sino con hechos. El lema de esta primera jornada mundial de los pobres, amar no con palabras, sino con hechos, han sido las últimas palabras de Papa Francisco en su homilía. Que el Señor, que tiene compasión de nuestra pobreza y nos reviste de sus talentos, nos dé la sabiduría de buscar lo que cuenta y el valor de amar no con palabras, sino con hechos. Nos hará bien acercarnos a quien es más pobre que nosotros. Tocará nuestra vida. Nos hará bien. Nos recordará lo que verdaderamente cuenta, amar a Dios y al prójimo. Solo esto dura para siempre. Todo el resto pasa. Por eso lo que invertimos en amor es lo que permanece, el resto desaparece. Hoy podemos preguntarnos, ¿qué cuenta para mí en la vida? ¿En qué invierto? ¿En la riqueza que pasa, de la que el mundo nunca está satisfecho, o en la riqueza de Dios que da la vida eterna? Esta es la elección que tenemos delante, vivir para tener en esta tierra o dar para ganar el cielo. Porque para el cielo no vale lo que se tiene, sino lo que se da, y el que acumula tesoro para sí no se hace rico para con Dios. No busquemos lo superfluo para nosotros, sino el bien para los demás, y nada de lo que vale nos faltará. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, la stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza scese dal cielo. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato il seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, che ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una,
Fratelli carissimi, a Dio Padre buono e provvidente eleviamo fiduciosi la nostra preghiera. Queridos hermanos, a Dios Padre bueno y providente, elevemos confiados nuestra oración. Ojcze, ześlij swego ducha na Kościół, niech zachowa nienaruszoną wiarę, niech postępuje w nadziei i niech zawsze Infunde tu ożywi jego Espíritu prawdziwa Padre sobre la Iglesia. Consérvala íntegra en la fe, para que camine en la esperanza y sea siempre animada de la auténtica caridad. Te pedimos, Padre, por el Papa Francisco, por los obispos y los sacerdotes, para que participando cada vez más de los mismos sentimientos de Cristo, nuestro Señor, conformen su vida al misterio que celebran en el altar. Dominum deprecemur. Oče, pomozi svojoj djeci koja žive u oskudici. Podaj im utjehu Asiste a tus hijos que viven en la indigencia, oh Padre. u prisutnosti brižne Dónales el consuelo de tu amistad y de la presencia de los hermanos atentos y generosos. Guiai, ó Pai, as opções dos governantes, livres de interesses pessoais, promovam a dignidade. Guía, oh Padre, las elecciones de los gobernantes, libéralos de los intereses personales para que promuevan la dignidad y el bien de cada persona.天父，求你以恩宠转化每个人的心灵，不让任何一个人被罪恶囚禁。 Convierte con tu gracia el corazón de cada hombre, oh Padre. Ninguno quede prisionero del pecado y a todos sea anunciada la esperanza de la vida eterna. Ascolta, oh Padre, la voce dei tuoi figli e nella tua bontà colmaci del tuo amore per Cristo nostro Signore. Escucha, Padre, la voz de tus hijos y en tu bondad cólmalos de tu amor por Cristo nuestro Señor. De los fieles concluye la liturgia de la palabra. Con la presentación de las ofrendas comienza estrictamente la liturgia de la Eucaristía. Una familia, la familia Zambardi, también la Asociación del Voluntariado Casa Amiga, Roma, Lidia Borsi, Acli, con dos pobres que llevan un cesto de pan.
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Recen, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Questa offerta che ti presentiamo a Dio Onnipotente ci ottenga la grazia di servirti fedelmente e ci prepari il frutto di un'eternità beata. Que esta ofrenda que te presentamos, Dios omnipotente, nos obtenga la gracia de servirte fielmente y nos prepare el fruto de una eternidad feliz. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. Porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones y formaste al hombre a tu imagen y semejanza, porque lo hiciste dueño de un mundo portentoso para que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras en todo momento te alabara. Noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, La manda il tuo invocación del Spirito Espíritu a Santo santificare i sobre doni las che ti ofrendas offriamo. con la imposición de las manos y la bendición. E il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte La consagración in cui del fu pan. tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Presenta al pueblo la hostia consagrada para su adoración. Es el cuerpo de Cristo.
Dopo la cena, la allo consagración stesso del vino. modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Presenta el cáliz al pueblo para la adoración de la sangre de Cristo. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti Así offriamo, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Egli faccia di noi un sacrificio perenne. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Insieme coi tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, coi tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e Te salvezza al pedimos, mondo Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la Atiende morte. los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Accogli nel tuo regno Reúno en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Con la invitación a la oración del Padre Nuestro comienza el rito de la comunión. Signore ci ha donato il suo Spirito,
Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. El saludo de paz antes de la comunión eucarística, que representa la reconciliación con el hermano, esta voluntad de reconciliación con nuestros hermanos, la paz, el deseo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Son más de 4.000 personas que participan de esta Eucaristía. Felices los invitados a la cena del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Como decíamos, en la Santa Misa participan más de 4.000 personas, muchos de ellos acompañados por el personal de las asociaciones de voluntariado provenientes no solo de Roma, sino también de diversas diócesis del mundo. En este caso también celebran con Papa Francisco los obispos de Uruguay presentes en Roma con motivo de su visita ad limina apostolorum, entre otros tantos, y los obispos que están aquí en Roma hoy. Es el momento del encuentro personal con el Señor en la comunidad cristiana, en la Eucaristía. Tenemos la alegría de partir el pan de la palabra y dentro de poco de partir y recibir el pan eucarístico, que son alimento para el camino de la vida. Así ha iniciado Papa Francisco su homilía. Partir y recibir el pan eucarístico, alimento para el camino. Dijo que todos lo necesitamos, ninguno está excluido porque todos somos mendigos de lo esencial, del amor de Dios. Por lo tanto, la Eucaristía es el amor de Dios que nos da el sentido de la vida y una vida sin fin. Por eso hoy también tendemos la mano hacia Él para recibir sus dones. Mendigos de lo esencial. En este momento, haciendo la fila para la comunión, somos mendigos de lo esencial. También aquellos que hacen la comunión espiritual no teniendo la posibilidad de participar de la Eucaristía en su comunidad. Cuando son las 11:02 de la mañana de Roma, usted está participando a través de los medios de comunicación y de las diversas plataformas de comunicación de la Eucaristía que Papa Francisco preside con ocasión de la primera Jornada Mundial de los Pobres, que se celebra en la Basílica Vaticana Santuario de San Pedro. Hablando de la parábola de los talentos, Papa Francisco se detuvo en aquel que verdaderamente es el que atrae la atención, tanto en la misma parábola por el patrón como para la reflexión, porque es aquel siervo que en vez de invertir el talento lo ha enterrado por miedo a su señor. Y ha dicho Papa Francisco que se trata aquí, ¿qué es lo que no le gusta al Señor de este servidor que en vez de hacer fructificar este talento lo ha enterrado por miedo? Para decirlo con una palabra que tal vez ya no se usa mucho y sin embargo es muy actual, diría la omisión. La omisión. Lo que hizo mal fue no haber hecho el bien. Y Francisco insistió, muchas veces nosotros estamos también convencidos de no haber hecho nada malo y así nos contentamos presumiendo de ser buenos y justos. Pero de esa manera corremos el riesgo de comportarnos como el siervo malvado. Tampoco él hizo nada malo, no destruyó el talento, sino que lo guardó bien bajo tierra. Pero no hacer nada malo no es suficiente, porque Dios no es un revisor que busca billetes sin timbrar. Es un padre que sale a buscar hijos para confiarles sus bienes y sus proyectos. Una imagen de Francisco, Dios
no es un revisor que busca billetes sin timbrar. Los boletos, ¿no? Acá se dice billetes, el boleto del colectivo, por ejemplo, ¿no? Dios no es un revisor que busca boletos sin timbrar. Es un padre que sale a buscar hijos para confiarles sus bienes y sus proyectos. Y es triste cuando el padre del amor no recibe una respuesta de amor generosa de parte de sus hijos, que se limitan a respetar las reglas, a cumplir los mandamientos, como si fueran asalariados en la casa del Padre, empleados en la casa del Padre. El siervo malvado, dijo Papa Francisco, a pesar del talento recibido del Señor, el cual ama compartir y multiplicar los dones, lo ha custodiado celosamente, se ha conformado con preservarlo. Pero quien se preocupa solo de conservar, de mantener los tesoros del pasado, no es fiel a Dios. En cambio, la parábola dice que quien añade nuevos talentos, ese es verdaderamente fiel, porque tiene la misma mentalidad de Dios y no permanece inmóvil. Arriesga por amor, se juega la vida por los demás, no acepta el dejarlo todo como está. Solo una cosa deja de lado, su propio beneficio. Esta es la única omisión justa. El tema de la omisión es uno de los puntos principales de esta homilía, donde el Papa ha aseverado que lo que no le gusta a este señor que concede estos dones es la omisión. Lo que hizo mal fue no haber hecho el bien, no haber hecho el bien. También ha insistido en que quien se preocupa solo de conservar, de mantener los tesoros del pasado, no es fiel a Dios, no es fiel a Dios. En cambio, la parábola dice que quien añade nuevos talentos, ese es verdaderamente fiel porque tiene la misma mentalidad de Dios y no permanece inmóvil, arriesga por amor, se juega la vida por los demás, no acepta el dejarlo todo como está. Solo una cosa deja de lado, ha dicho el Papa, aclarándolo bien, deja de lado su propio interés. Y esta, hablando de omisión, es la única omisión justa. Recordemos que es lo que decimos nosotros en la oración, que de arrepentimiento, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y entonces ha afrontado el tema de la primera jornada mundial de los pobres. La omisión es también el mayor pecado contra los pobres. Aquí adopta un nombre preciso, la indiferencia. Es decir, no es algo que me concierne, no es mi problema, es culpa de la sociedad. Es mirar a otro lado cuando el hermano pasa necesidad. Es cambiar de canal cuando una cuestión seria nos molesta, es también indignarse ante el mal, pero no hacer nada. Dios, sin embargo, no nos preguntará si nos hemos indignado con razón, sino si hicimos el bien.
11:09 de la mañana en Roma, la celebración dentro de la Basílica Vaticana Santuario de San Pedro de la Eucaristía que preside Papa Francisco en la primera Jornada Mundial de los Pobres el 19 de noviembre de 2017. Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera. Oh Padre que nos has nutrido con este sacramento, escucha nuestra oración. El memorial de Cristo, tu Hijo, nos edifica en el vínculo de tu amor. Signore sia con voi. Recibimos la bendición Inchinatevi per la benedizione. de Papa Assisti il tuo popolo, Signore, e non privare della tua benedizione Asiste a sulla tu terra pueblo, Señor, y coloro no lo che chiami a prives una de la speranza bendición eterna. sobre la tierra a aquellos que llaman La a una esperanza eterna. Di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, descenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Glorifiquen al Señor con sus vidas, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Se reza ahora la antífona mariana y vamos pasando la línea a tantas emisoras de radio y de televisión, a tantas plataformas de comunicación que han tomado esta señal para que continúen con sus respectivos programas. Después de esta antífona mariana concluye aquí en la Basílica Vaticana la primera Jornada Mundial de los Pobres. Después de esta oración, el Papa toca la imagen, toma gracia y concluye así esta Eucaristía. Como dijimos, después, más cerca de mediodía, el Papa se reunirá en el aula Pablo VI del Vaticano, al lado de la Basílica, donde almorzará con 1.500 pobres y necesitados. Sabemos que aquí en Roma, bueno, hay mucha gente también en la calle, que duerme en la calle. Hoy esta mañana a las 8 de la mañana ya había 5 grados, probablemente
Antes había mucho menos. Comienza el frío fuerte y hay mucha gente que duerme en la calle. Hay muchas organizaciones que atienden a esta gente, que pasan para darles comida, frazadas, y también hogares que reciben por la noche tanto a varones como mujeres, pero no deja de haber siempre gente que todavía queda en la calle. El Papa ha concluido su homilía preguntándose cómo podemos complacer al Señor de forma concreta. Y ha dicho que cuando se quiere agradar a una persona querida haciéndole un regalo, por ejemplo, es necesario antes de nada conocer sus gustos, para evitar que el don agrade más al que lo hace que al que lo recibe. Cuando queremos ofrecer algo al Señor, encontramos sus gustos en el Evangelio. Justo después del pasaje que hemos escuchado hoy, Él nos dice: cada vez que lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Estos hermanos más pequeños, sus predilectos, son el hambriento y el enfermo, el forastero y el encarcelado, el pobre y el abandonado, el que sufre sin ayuda y el necesitado descartado. Sobre sus rostros podemos imaginar impresos sus rostros, sobre sus labios, incluso si están cerrados por el dolor, sus palabras: esto es mi cuerpo. En el pobre Jesús llama a la puerta de nuestro corazón y sediento nos pide amor. Cuando vencemos la indiferencia y en el nombre de Jesús nos prodigamos por sus hermanos más pequeños, somos sus amigos buenos y fieles con los que Él ama estar. Dios los aprecia mucho, aprecia la actitud que hemos escuchado en la primera lectura, la de la mujer fuerte que abre sus manos al necesitado y tiende sus brazos al pobre. Esta es la verdadera fortaleza, no los puños cerrados y los brazos cruzados, sino las manos laboriosas y tendidas hacia los pobres, hacia la carne herida del Señor. Pasamos la línea entonces a las emisoras que han tomado esta señal. Recuerden que en nuestro sitio web tienen toda la información y ya el texto completo de esta homilía de Papa Francisco en la primera Jornada Mundial de los Pobres, 19 de noviembre de 2017 en la Basílica Vaticana. Laudetur Jesus Christus. Fin de la transmisión.